Algunos anuncios, hermanos. Pues como cada semana seguimos reuniéndonos los miércoles, estamos estudiando el libro de Josué. La verdad ha sido un momento muy refrescante entre semana el poder pues estudiar juntos, el compartir y el poder ver lo que Dios está haciendo también. Los viernes están pues los alumnos que están tomando la clase con Dalvin de interpretación, método de estudio bíblico de interpretación, pues igual el viernes continúan. Y ya dentro, ¿cuántas clases faltan, Dalvin? Una, ok, falta una clase, ¿sí? La última clase este viernes. Después vamos a comenzar otro curso que es una perspectiva general del Antiguo Testamento. Ese lo voy a dar yo, está muy bueno. Entonces también, pues quienes quieran unirse, aprovechando este inicio de un nuevo curso, adelante. Y pues todos los domingos nos reunimos a las 9 de la mañana. Queremos anunciarles, hermanos, a partir del 1 de noviembre, bueno, el primer domingo de noviembre, vamos a cambiar el horario de servicio, va a ser a las 10 de la mañana, no a las 9, para que podamos dormir una hora más. ¿Sí? Y quienes sí vienen se puedan peinar y arreglar y despertar bien. También, hermanos, queremos invitarlos, pues ustedes saben, hermanos, que esta iglesia funciona, pues hay muchas cosas que hacer, hay servicios que pagar, entonces los invitamos. Sabemos que Dios provee a través de su pueblo y sabemos que Dios es fiel, así que aquí tienen la caja de las ofrendas. Como siempre lo decimos, es voluntario, es de una manera que lo hacemos algo en adoración, entonces no vamos a obligar a nadie a dar. Entonces aquí está la caja de ofrendas, si quieren apoyar, hermanos. Si me ven que de repente como me bajo aquí en la plataforma, hermanos, es porque hay huecos, literalmente hay huecos. Entonces algún día, cuando el Señor quiera, a lo mejor alguien hizo una herejía, se va a romper esto y nos vamos a caer. Entonces, pero esperemos que eso no pase y poder reemplazar pues la plataforma dentro de poco, ¿no? Entonces hay varias cositas, hermanos, que hacen falta en la iglesia. Si ustedes pueden darse cuenta, muchas cosas todavía no están pintadas y creemos que Dios puede proveer a través de su pueblo. También estamos recolectando despensas. Esta semana pues los jóvenes de la huerta y yo fuimos a repartir algunas despensas, así que sí se están usando, si se necesitan. También Ezequiel toma esa despensa para llevarlo al centro de rehabilitación donde también estamos sirviendo. Y también ustedes saben que Ezequiel recibe ropa, recibe artículos de aseo personal, entonces también pueden estar trayendo, y él cada mes va a este centro de rehabilitación para poder apoyar a los hombres que están pues ahí y que de verdad necesitan mucho. Hay muchas oportunidades de servir en su iglesia, así que los invitamos, hermanos, a estar al pendiente. ¿Qué les parece si nos preparamos para escuchar el mensaje y lo ponemos en oración? Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú puedas hablarnos, Señor, que tú puedas despertar nuestros corazones, que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana me tocó dar una clase en la huerta que se llama Cosmovisión. Y esa clase, aunque suena muy místico, no es otra cosa más que ver cuál es la perspectiva que tenemos de la vida, cómo vemos la vida, y no solamente eso, cómo ven otras personas la vida. Hay una frase durante este curso que me gusta mucho que dice: es difícil poder analizar nuestros propios prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, ¿verdad? Acerca de diferentes cosas, todos tenemos prejuicios. No hay nadie aquí que no tenga prejuicio acerca de algo, porque así es como nuestra mente construye el mundo en el que vivimos, o así es como interactuamos con el mundo. Esta frase me gusta porque dice: es difícil analizar nuestros propios prejuicios porque por lo general no pensamos en ellos, pensamos con ellos, pensamos con nuestros prejuicios, como si fueran los lentes con los que vemos. Las personas que usan lentes, ¿cómo saben cuando sus lentes están sucios? Porque ven borroso, ¿sí? No es que ustedes puedan ver así como, estoy viendo porque se van a quedar viscos, ¿no? Puedo ver la basurita. No, es cuando ya es difícil ver. Sí, es cuando te das cuenta, ok, mis lentes necesitan limpiarse. No es lo mismo con nosotros, con nuestra cosmovisión. Es la manera en la que aprendemos a entender cómo funciona el mundo. Somos formados, lo he dicho muchas veces, somos formados por historias, por las experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Cuando nos pasa algo y cuando
estamos pensando en eso que nos pasó, no describimos simplemente el evento, ¿verdad? Sino que lo decimos como si fuera una historia. Una vez estaba platicando con una persona que tenía una relación con alguien y esa persona ya no estaba, había fallecido. Y esa persona me dijo, es que me quedé solo. Y es bien interesante porque esta persona no estaba describiendo la situación, no estaba describiendo, esta persona falleció. La historia era, me quedé solo. Y sabemos que hay un gran contenido dentro de eso, ¿verdad? Hermanos, esa semana estuve pensando mucho, porque vamos a hablar acerca aquí, vamos a un evento donde cuando el evangelio es predicado, las personas lo entienden completamente diferente cuando ven que sucede algo. Hermanos, somos formados por historias, somos formados por las experiencias en nuestras familias, somos formados tal vez por los traumas que tuvimos, somos formados por las cosas que hemos visto. Y cuando vamos creciendo, hermanos, que vamos experimentando el mundo, lo que pasa en nuestra mente es que vamos organizando las cosas de cierta manera en nuestra mente. Y cada uno de nosotros, como dice el dicho, no, cada cabeza es un mundo, es cierto. Y es curioso porque la realidad que vemos es solamente una, pero cada uno de nosotros tiene una interpretación del mundo. Somos formados por historias, somos formados por nuestras familias, somos formados por los errores que nosotros mismos hemos cometido o los pecados que otras personas han cometido en contra de nosotros. Esas cosas nos han formado. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es la historia que nos estamos contando cada uno de nosotros acerca de nosotros mismos? ¿Qué es la historia que ha definido nuestra vida durante todos estos años? Porque muchos de nosotros, hermanos, seguimos contando nuestra historia de la misma manera. Seguimos atados a nuestro pasado, no porque esas mismas cosas estén sucediendo, sino porque seguimos contando nuestra vida de esa manera. Perdón. ¿Sí? Hermanos, tiene que llegar un punto en nuestra vida en la que dejemos que Dios recuente nuestra historia. Que la cuente de una manera en la que Él nos permita ver toda la verdad. Historias en las que ya no somos más víctimas, en las que ya no estamos más solos, en las que ya no somos aquellos que fueron abusados o aquellos que fueron abandonados o aquellos a los que no se les dio el amor que tenían. Y muchos de nosotros nos seguimos contando esa misma historia. A veces me preguntan, Néstor, ¿es malo escuchar canciones mundanas? Yo siempre mi respuesta es, depende de tu corazón, ¿no? Yo creo que si estás pasando por un momento difícil y pones una canción que sabes que te va a echar limón o sal en la herida, creo que no está bien. Porque es como que es afirmar esa historia. Y muchos de nosotros seguimos contándonos esa historia porque nos permite seguir igual sin cambiar. Seguimos contándonos una historia en la que seguimos siendo nosotros, ay, pobrecito de mí. Y hermanos, entiendo que puede haber cosas en nuestra vida que ciertamente requieran que tengamos cuidado de nosotros, pero muchas veces, y yo sé que esto no es para todos, pero quien necesita escucharlo va a escucharlo. Necesitamos abandonar esa historia y dejar que Dios recuente nuestra historia. Una historia completa. Una historia donde no se resaltan solamente los problemas o las cosas que nos hicieron, sino que también se resalta el amor, las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida y también el amor que otras personas nos ofrecen. Porque muchas veces cuando nos sentimos que no somos amados, yo creo que hay personas en nuestra vida que pueden decirnos, no, sí eres amado, no estás solo. Y a veces queremos continuar en la misma historia porque nos permite no cambiar. Y hermanos, como digo, muchos de nosotros hemos sido formados principalmente por nuestra historia familiar, por las cosas que pasaron en nuestra familia, por las cosas que pasaron en nuestra infancia. Y muchas veces necesitamos volver a sacar esa historia, analizarla, o más bien dejar que simplemente Dios cuente nuestra historia una vez más, desde su perspectiva. El mensaje de hoy se llama Listos para Sufrir. Y yo sé que a lo mejor no tiene mucha relación con lo que estoy diciendo como introducción, pero vamos a ver eso hoy. Estamos estudiando Hechos. Estamos en la parte donde Pablo está haciendo su primer viaje misionero. Y
sabemos cómo fue llamado Pablo. Y una de las cosas que Dios dice en el llamado de Pablo, cuando Pablo queda ciego y Dios llama a Ananías y le dice: Ananías, tengo un hombre al que quiero usar, se llama Pablo, así que ve y ora por él. Y dice Dios: yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y yo, si fuera Pablo, yo le diría al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sufrir tiene que ser la característica que describe mi llamado? Y la realidad, hermanos, es que es la característica que describe casi cualquier llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios nos llama y Dios nos invita a sufrir con Él. Se han leído Isaías 53. Isaías 53 es un poema hermoso que habla acerca de Jesús. Y Jesús es descrito como varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cuando pensamos en seguir a Jesús, entonces debemos pensar: ok, Jesús me invita a sufrir, pero no sufrir por cualquier cosa, sino sufrir por su causa. La primera cosa que vamos a ver en los versículos que vamos a leer, hermanos, es cómo el evangelio nunca llega a corazones vacíos. El evangelio nunca llega a corazones vacíos. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 14. Hechos 14 a partir del versículo 8. Dice así: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado. Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que el evangelio nunca llega a corazones vacíos. Cuando el evangelio llega a una persona, cuando el evangelio llega a una nueva ciudad, a una nueva cultura, el evangelio no está llegando a un vacío, sino ya hay algo ahí. Ya hay historias, ya hay cosas que Dios está haciendo. Y son por lo menos 3 cosas las que hay en un corazón o en una cultura cuando el evangelio llega. Y una de esas cosas es la obra de Dios. Una de las primeras cosas que el evangelio encuentra en un corazón muchas veces es la obra de Dios, lo que Dios ya está haciendo. Antes de que Pablo y Bernabé llegaran a Listra y Derbe, Dios ya estaba trabajando. Y es lo que siempre decimos y hemos dicho constantemente, que Dios va delante de nosotros. Que a veces pudiéramos decir: es que yo voy a llevar a Jesús a tal lugar. Lo más seguro es que Jesús ya está ahí, obrando, trabajando, haciendo su obra. Porque vemos que mientras Pablo estaba predicando, había un hombre que estaba escuchando. Y dice la palabra de Dios que Pablo vio que en este hombre había fe para ser sanado. Y entonces Pablo es lo suficientemente sensible como para darse cuenta que ese hombre tiene fe. Y entonces le dice: levántate. Y ese hombre se levanta y comienza a caminar. Y es una de las primeras señales que se describen acerca de Pablo, que es similar a los milagros de Jesús, y es similar a un milagro similar que hicieron Pedro y Juan con el hombre que estaba sentado fuera del templo La Hermosa. Y de alguna manera Lucas está haciendo esta referencia, que Dios también se manifiesta y trabaja a través de Pablo. Hermanos, Dios ya está trabajando. Antes de que tú le compartas a una persona, antes de que tú le compartas a un compañero, Dios ya está ahí trabajando. Una vez más en esta clase les decía a los alumnos, es bien interesante cómo a veces nuestro evangelismo no comienza en Génesis 1
comienza en Génesis 3, ¿no? Lo más seguro es que si tú tomas un folleto, ¿qué crees que va a decir ese folleto? ¿Eres pecador? No. La primera cosa, la primera pregunta. Sin embargo, cuando comprendemos la cosmovisión bíblica, que también he hablado algunas veces, la cosmovisión bíblica no toma en cuenta solamente la caída y la redención, sino la creación. Dios creó buenas todas las cosas. Y Dios obra, y Dios trabaja. Cuando nosotros comenzamos a hablar con alguien, tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios ya está haciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios ya está haciendo en este lugar, en esta persona? Porque lo más seguro es que así sea. Nos damos cuenta de lo que dice Pablo, más adelante Pablo va a decir, cuando después de que se arma todo este alboroto, que piensan que Bernabé es Zeus y que Pablo es Hermes, Pablo trata de convencerlos y comienza a decirles, Dios antes dejó que las naciones siguieran su propio camino, pero ahora Él, dice, les ha mostrado un camino mejor, y dice, y nunca los dejó sin conocimiento de Él. Pablo dice, Dios nunca dejó a las naciones sin conocimiento de Él. De alguna manera, dice, les da lluvias, les da cosechas y les da un corazón alegre. Es lo que los teólogos llaman gracia común. Que incluso en la creación podemos experimentar la bondad de Dios y el carácter de Dios. Así que siempre hay algo. Cuando Dios nos envía y cuando el Evangelio llega a un corazón, a una cultura, tenemos que estar conscientes de esto. Dios ya está trabajando. Amén. Segunda cosa que hay dentro de un corazón, las historias. Como les decía, cuando Pablo y Bernabé, cuando Pablo le dice a este hombre, levántate, este hombre se levanta y queda sanado de su parálisis. Y las personas cuando ven este milagro, dice, decidieron que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, el mensajero de los dioses, porque Pablo era el que hablaba más. Entonces se prepararon para hacerle sacrificios. Es bien interesante. Podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eso? Lo que pasa es que en aquella región había una historia acerca de cómo en una ocasión Zeus y Hermes descendieron a la tierra y cómo se hospedaron, estuvieron buscando quién los hospedara. Se disfrazaron como humanos y estuvieron buscando quién los hospedara en su casa. Estuvieron buscando y nadie los recibía, hasta que una pareja de ancianos los recibió y les permitió quedarse en su casa. Y después de eso, todos aquellos que no recibieron a Zeus y a Hermes fueron castigados, y la casa de estas personas que los recibieron fue transformada en un templo. Esa es una de las historias locales que había en ese momento. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan y cuando este hombre es sanado, lo primero que piensan estas personas, ¿qué es? Son Zeus y Hermes, y no queremos que la historia se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces lo primero que hacen es comienzan a hablar en su dialecto local. Por eso Pablo y Bernabé no los entienden al principio, y quieren adorarlos, quieren venerarlos como si ellos fueran dioses, y Pablo y Bernabé no se los permiten. Una vez más, cuando el Evangelio llega a una persona, a una cultura, probablemente se va a encontrar con las historias que ya hay dentro de esa cultura. Y probablemente lo que va a pasar, o lo que pasa muchas veces, es que el mensaje de Jesús se mezcla con lo que ya está ahí, y eso causa un problema, ¿sí? Y tendríamos que preguntarnos nosotros, realmente, mientras estamos conociendo cada vez más y más a Jesús, ¿realmente estamos dejando que sea Jesús quien interprete nuestra historia? ¿O nosotros estamos interpretando a Jesús y acomodándolo a nuestra propia historia? Y eso es lo que se llama sincretismo, una mezcla de religiones. Cuando llega el Evangelio y se mezcla con algo que ya está en la cultura. Y eso es un problema. Y la tercera cosa que hay probablemente en el corazón de una persona, y por lo cual el Evangelio no llega vacío, es pecado. No solamente tenemos que pensar, no solamente sabemos que Dios está trabajando, sino que también sabemos que el pecado está presente en el mundo.
Sabemos que el pecado ha afectado toda la creación. Sabemos que desde que Adán y Eva pecaron, la creación fue sometida a maldición. Y que cada uno de nosotros en su corazón tiene una tendencia al pecado. Y uno de los pecados que vemos presentes aquí es la idolatría. Cómo esas personas comenzaron a hablar en su dialecto local y cómo quieren ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé pensando que eran Zeus y Hermes. Entonces van al templo, viene el sacerdote del templo de Zeus y comienzan a traer toros y comienzan a traer coronas de flores para ofrecer sacrificios. Y de hecho vamos a leer lo que Pablo dice, las palabras que Pablo utiliza. Vamos a leer a partir del versículo 13. Hechos 14:13. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y me gustaría tomar las palabras de Pablo o cómo él describe estas cosas, porque dice: la noticia es que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios. Y así es como Pablo describe en este momento la idolatría: apartarse de estas cosas inútiles. Creo que en diferentes ocasiones hemos definido la palabra idolatría o el concepto. Cuando la Biblia habla de idolatría, habla cuando ponemos algo en el lugar de Dios. Cuando quitamos a Dios de su trono y ponemos algo más. Idolatría es cuando le decimos a algo o a alguien: tú me vas a dar felicidad, o siempre y cuando te tenga a ti, entonces mi vida va a estar completa, mi vida va a estar llena. Es cuando buscamos en algo o en alguien lo que solamente Dios puede darnos. Eso es idolatría. Cuando buscamos en algo o en alguien lo que solamente Dios puede darnos. Lo curioso de la idolatría, lo interesante de la idolatría es que podemos tomar cosas buenas y elevarlas a un nivel de tal manera que pierden esa bondad. Y porque tratamos de darles el mismo valor que Dios, terminamos por destruir esas cosas. Terminamos por convertirlas en algo que no son. Puede pasar con cosas buenas, como digo. Cosas tan buenas como un hijo. ¿Qué pasa cuando tomas a tu hijo y lo elevas a un punto y le dices: tú me vas a completar, tú me vas a dar felicidad, mientras te tenga a ti, todo va a estar bien, y tú me vas a dar lo que yo necesito? ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Qué expectativas vas a poner sobre él? Tal vez expectativas tan grandes y tan pesadas que no va a poder cargar. ¿Qué va a pasar cuando te desilusione? Puede pasar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, que lo elevas a un nivel tan alto y dices: tú me vas a llenar. O con la idea de un esposo o una esposa, con la idea de un novio o una novia. Es decir, es que cuando tenga el príncipe azul, entonces ese príncipe azul me va a dar completa felicidad. O esa princesa azul, ¿no? Como digo, la idolatría es tomar algo bueno y elevarlo tan alto que ya no es esa cosa, es algo más. Y se convierte en un Dios. Cuando tomamos el trabajo y lo elevamos a un punto tan alto, y como decía la otra vez, ¿no? Y le comenzamos a cantar: el trabajo es suficiente para mí, no hace falta nada, el trabajo está aquí, me basta la quincena, nada más, solo en mi trabajo, a libertad económica. ¿Sí? ¿Con qué más pasa? Con la belleza.
Es que si fuera como él, como si fuera como ella, si tuviera esto o si no tuviera esto, si fuera diferente. Para algunas personas pasa con el control, el querer controlarlo todo, el querer tener todo minuciosamente planeado, el querer tener el control de tu familia, tus hijos, todo. Yo sé que para muchos no pasa, pero yo sé que hay personas que sí batallan con el control. No se estén codeando, hermanos, ¿eh? Por eso yo no digo nombres. Pero Pablo las llama cosas inútiles. Otra cosa es el éxito, el querer ser exitosos. Por lo general tenemos una idea de éxito, ¿no? Podemos pensar en alguien, querer ser exitoso como alguien, o querer tener algo. Cuando llegue aquí, cuando tenga esto, entonces sabré que soy exitoso, entonces sabré que lo he logrado. Y a veces llegas y tu corazón quiere más. Como decía la canción que cantábamos ahorita, nuestros corazones insaciables son. Hermanos, el corazón humano es insaciable. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta, porque en algún momento deseábamos algo y decimos, no, es que si tuviera esto resolvería todos mis problemas. Si tuviera esa tableta y la compré, pues ya salió la S7, la S8. Y recordé lo que dice el predicador en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra vanidad significa humo o vapor o viento. Y dice el predicador, buscar todas estas cosas es como correr tras el viento. ¿Está escuchando, hermano? Buscar estas cosas es como correr tras el viento. Y muchos de nosotros hemos estado corriendo tras el viento. Hemos estado queriendo atraparlo. Y cuando pensamos que ya llegamos, nos damos cuenta que ya más allá hay algo más, ¿verdad? Y estamos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y tal vez siendo negligentes con otras cosas por querer atrapar el viento, y no podemos. Por eso Pablo dice, la buena nueva es que dejen esas cosas inútiles, dejen de correr tras el viento, dejen de buscar todas estas cosas que son efímeras, que realmente no nos van a llenar. Y no significa que estas cosas sean malas. Una vez más, estas cosas no son malas, pero cuando les damos un valor más allá del que tienen, dejan de ser lo que son, dejan de ser lo bueno que son y se convierten en sustitutos de Dios. Hermanos, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Tras qué estamos corriendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Que es una de las maneras, hermanos, de darnos cuenta si tenemos ídolos y de cuáles son, es pensando en nuestras finanzas, hacia dónde se están yendo nuestras finanzas. ¿En qué te pesa menos dar? ¿No? ¿En qué te pesa menos gastar? ¿Hacia dónde se está yendo tu tiempo? ¿Qué es lo que piensas cuando no estás pensando en nada? Hombres, las mujeres siempre están pensando en algo, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus fantasías? Cuando no tienes nada que hacer y estás pensando, ¿con qué fantaseas? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Una pareja? Y porque muy probablemente eso sea tu ídolo, aquello con lo que fantaseas, aquello que absorbe tu atención, aquello que absorbe tus afectos, aquellos que absorbe tu amor. Otra pregunta, ¿qué es lo que más te hace enojar? Tal vez alguien puede meterte el pie o no te saluda y tú, pero hay algo a veces, ¿no? ¿Sí o no? Que hay algo que nos hacen, que nos hace explotar. ¿Qué es? ¿Qué es algo que te hace enojar más? Y nunca te has preguntado, ¿por qué esto me hace enojar tanto? Porque esto rápidamente me pasa de un lugar a otro, de 0 a 100, ¿no?
En menos de un segundo. Una vez más, hermanos, cuando el evangelio llega a una vida, a un corazón, a una cultura, no se encuentra con una casa vacía, con un corazón vacío. Hay algo ahí. La pregunta para nosotros, hermanos, aunque somos cristianos, sabemos que constantemente Dios tiene que estar limpiando el cuarto de los tiliches, ¿no? Nuestra casa. ¿Qué es eso, hermanos, que constantemente estamos dejando que entre y que compita con Dios? Voy a hacer una pregunta. ¿Para quiénes de aquí Dios es número uno? Felicidades, hermanos. Ahora la pregunta es, y no me la contesten, pero piensen en su mente, ¿qué es el número dos? Después de Dios, ¿cuál es el número dos? Porque lo más seguro es que lo que compite principalmente con Dios es lo que está en el segundo lugar en tu vida. ¿Sí? No es el 3 o el 4, tal vez sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que constantemente está compitiendo con Dios en tu vida? Una de las cosas que Dios quiere darnos, hermanos, es paz y descanso. Y yo sé que muchos de ustedes, porque he platicado con muchos de ustedes, ocupan paz y descanso. No solamente paz y descanso espiritual o mental, sino físico. Y una de las razones por las cuales en nuestra cultura hay tantas personas cansadas y agotadas es porque una de las cosas que creo, uno de los ídolos culturales que tenemos es el trabajo o la idea de éxito. Y muchas personas pueden sentirse que no son suficientes por su trabajo o que nunca pueden hacer lo suficiente. Y de ahí viene el agotamiento, de ahí viene incluso la falta de salud. Una de las maneras en las que Jesús nos da descanso es cuando Él nos enseña que Él es suficiente. Cuando nos enseña a dejar de correr tras esas cosas inútiles. Cuando pensamos, por ejemplo, en el día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo era el día de reposo? Sábado. ¿Cuál era el primer día de la semana para los judíos? Eso es para nosotros. La semana, hermanos, para ellos comenzaba el sábado. Vámonos a Génesis. Voy a hacerles preguntas de parvulitos, ¿ok? ¿En cuántos días creó Dios el mundo? 6. Reprobada. 10% más de diezmo. Nada, es cierto, es broma. ¿En qué día creó Dios al hombre? El sexto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál fue el primer día que el hombre vivió? Descanso. ¿Sí? Porque estamos acostumbrados a ver el descanso como una recompensa del trabajo, hermanos, pero en la perspectiva bíblica el descanso es con lo que comenzamos. El tiempo con Dios. No es una recompensa por el trabajo, es un regalo de Dios para su pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera podido trabajar los 7 días, hubieran trabajado los 7 días, hermanos. Pero Dios les regaló el día de descanso, porque quería enseñarles algo. Quería enseñarles que aun si no trabajaban, eran amados, eran valiosos, eran suficientes, y que Dios iba a tener cuidado de ellos. Y el día de descanso no solamente nos enseña que no tenemos que hacer algo para ser suficientes, sino también nos enseña que no tenemos que hacer algo de nosotros mismos para ser suficientes. Que Dios nos ama. Sigamos. El evangelio nunca llega a corazones vacíos. Punto número 2. Quienes son y hacen discípulos
deben estar listos para sufrir. Quienes son y hacen discípulos deben estar listos para sufrir. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Versículos 18 al 20. Vemos que Pablo intenta calmar a las personas y que no les ofrezcan sacrificios. Versículo 18 dice: no obstante, aun con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos dicen que probablemente sí Pablo estaba muerto, pero no, la Biblia no nos dice eso, ¿no? Y no quiero que Dalvi me regañe por poner algo ahí que no está, ¿no? Pero por lo menos las personas creyeron que Pablo estaba muerto. Tan así lo habían dejado que pensaron que estaba muerto, lo arrastran fuera de la ciudad y ahí lo dejan. Ya Cheque nos hablaba un poco la semana pasada acerca del sufrimiento. Quiero recordarles lo que Jesús dice en Lucas 9:23. Muchas multitudes le seguían. Muchas personas seguían a Jesús. En una ocasión Jesús dijo: ustedes no me siguen porque han visto las señales. Ustedes no me siguen porque creen que soy el Mesías. Ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Ustedes no me siguen por las razones correctas. No me siguen para que yo sea su Señor. Me siguen para que yo sea su refrigerador. Me siguen para que yo sea quien les da, pero de una mala manera. Y en Lucas 9:23 Jesús dice que le dijo a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús describe la manera de un discípulo, lo que significa ser discípulo de Jesús. Y lo primero que Jesús describe es: niéguese a sí mismo. Hermanos, ese mensaje, esa simple primera parte es un problema para nuestra cultura de hoy, ¿sí o no? Porque Jesús dice: niégate a ti mismo, niégate a tus gustos, a tus apetitos, a lo que tú quieres. Pero la cultura de hoy nos dice: no, porque la felicidad en la vida está en hacer lo que tú quieres, en escuchar cualquier impulso en tu corazón y seguirlo. Si lo sientes, hazlo. Y no solamente eso, si sientes, entonces eso eres. Y Jesús dice: no, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y para ellos tomar la cruz no es para nosotros, porque nosotros hemos romantizado la cruz, ¿no? Sabemos lo que significa y lo usamos en collares, pero lo que Jesús estaba diciendo es: toma un instrumento de tortura y sígueme cada día. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos, hermanos, cuando seguían a Jesús, para ellos seguir a Jesús significaba renunciar tal vez a las relaciones que tenían con otras personas, con sus familias, con sus amigos. Significaba para ellos ser expulsados tal vez de las sinagogas, o por lo menos ser puestos aparte. Muchos de ellos, especialmente también los griegos que comenzaron a convertirse, muchos de ellos comprendían que si querían seguir a Jesús, entonces ya no podían seguir trabajando en lo que trabajaban, porque probablemente implicaba servir a otros dioses o implicaba adorar a César como emperador, como un dios. Y ellos decían: no puedo seguir a Jesús y continuar haciendo esto que hago en el mismo trabajo o en el mismo lugar o con las mismas personas, por la manera, por la cultura. Eso para ellos implicaba sufrimiento. Y no solamente eso, sabemos y hemos leído de los apóstoles que fueron encarcelados, fueron azotados, fueron golpeados, fueron corridos. Hermano, ponte por un momento en el lugar de Pablo. Vas a una ciudad a predicar el evangelio. Algunas personas creen, pero después llegan personas, judíos que ni siquiera vivían ahí, viajaron, llegaron a la ciudad donde estaba Pablo y convencieron a la multitud
de ponerse en contra de Pablo. Y es bien interesante cómo una multitud que estaba dispuesta a adorarlos como dioses, de repente cambia y ahora está dispuesta a apedrearlos. Esto nos habla de algo, hermanos. Si estamos buscando la aceptación de las personas, estamos metidos en un juego muy difícil. Porque vemos a este grupo de personas que pasan de ser adoradores a ser asesinos, por lo menos de ellos, ¿no? De adorarlos a apedrear a Pablo. Piensa en eso, hermanos. Yo el otro día tuve una pesadilla, se las voy a contar. A mí no me da miedo si sueño con el diablo, si se me sube el muerto, no sé. A mí no me dan miedo esas cosas de, se me apareció un chaneque. No, eso no me da miedo. Soñé que un día como iglesia, hacían un culto, se reunían para sacarme de la iglesia. Eso soñé, no sé por qué. Pónganse un momento en el lugar de Pablo. No solamente, hermanos, el sufrimiento físico de que una multitud te apedree. Hermanos, el aspecto psicológico de que una multitud te rechace y te apedree, te golpee. Yo creo que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos experimentado rechazo, ¿sí? Y hermanos, eso es parte del sufrimiento de seguir a Jesús. Muchas veces son experiencias como esas, tal vez no tan extremas como Pablo, tal vez sí, para algunos misioneros en el mundo. Pero hermanos, seguir a Jesús muchas veces va a ser difícil en diferentes aspectos humanos: físico, mental, espiritual, psicológico. El experimentar el rechazo de las personas, el experimentar las cosas que Pablo experimentó, hermanos, debe tener un peso en la vida y en el corazón de una persona, un peso muy grande. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Los discípulos, cuando los discípulos sufrían, ellos decían: estoy participando en los sufrimientos de Cristo. Y también decían: estoy completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Es decir, Cristo sufrió, fue rechazado por el mismo pueblo al que vino a salvar, fue escupido, fue golpeado y fue colgado desnudo en una cruz, expuesto, avergonzado, como ninguno de nosotros va a ser tal vez en toda nuestra vida. Jesús experimentó todo eso. Y los discípulos, cuando experimentaban esas cosas, ellos no decían: Dios, ¿dónde estás? No, ellos decían: estoy participando de los sufrimientos de Cristo y estoy completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Hermanos, Jesús está activo y quiere salvar a las personas, quiere ofrecerles una vida nueva, una vida abundante. Pero para que eso suceda, Él va a enviar a algunos de ustedes y los va a enviar a sufrir por esas personas. Y Jesús va a sufrir a través de ustedes. Y ustedes van a poder decir: estoy sufriendo, estoy completando los sufrimientos de Cristo que faltan por estas personas. Y Jesús nos invita constantemente a sufrir. Estoy trabajando en la huerta como parte de la publicidad de la huerta. Estamos haciendo publicidad. Pero Mike y yo a veces platicamos y decimos: hacer publicidad para la huerta es bien raro. Porque por lo general, cuando haces publicidad para algo, tratas de como resaltar las cosas buenas, ¿no? Si estás haciendo publicidad para un refresco, no, este refresco, 0 calorías, cosas así, ¿no? Pero el lema de la huerta es: morir es vivir. O sea, prácticamente el lema de la huerta es: ven a sufrir. Entonces, cuando estoy ahí haciendo los anuncios, ¿qué podemos promocionar de la huerta? Vamos a hacer el anuncio: ven a la huerta y pasa hambre, ¿no? Ven a la huerta a que te pongan a trabajar. Ven a la huerta a que a hacer un análisis que te va a tomar, que te vas a desvelar y que no sé qué. Y platicamos Mike y yo: ¿cómo lo promocionamos, no? No es un producto como que las personas deseen. Y
Este semestre fue difícil porque esperábamos 8 alumnos, solo vinieron 4. Cuando yo platicaba con alguna de las personas, me daba cuenta que no estaban dispuestos a pagar el precio, como a venir y a sufrir. Y me pregunto, hermanos, ¿qué está pasando con nosotros como cristianos? Que vemos el sufrimiento como algo que evitar, cuando lo que vemos en la Biblia, de hecho Pablo va a decir ahorita a los hermanos, cuando van a animar, fíjense los ánimos de Pablo, ¿no? Van a animar a los hermanos y les dice, porque es necesario que pasemos por muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Así como que, gracias Pablo por animarnos, ¿no? Pero era parte de compartir lo que estaban viviendo. Punto número 3, después de hablar del sufrimiento, la comunidad debe estar lista para levantar. Así como el discípulo puede esperar sufrimiento, y como aquellos que hacen discípulos también pueden esperar sufrimiento, porque Pablo dice en Gálatas, le dice Pablo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque esa es finalmente la tarea de un pastor, de un misionero, de un predicador, formar a Cristo en la vida de las personas. Hijitos míos, dice Pablo, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. 3, la comunidad debe estar lista para levantar. La comunidad debe estar lista para levantar. Vamos a leer versículos 21, 22. Bueno, desde el 19 dice: luego los judíos llegaron a Antioquía, Iconio, y lograron persuadir a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon, y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Creo que debió haber sido una escena muy emotiva el ver a los creyentes rodeando a Pablo, orando por él tal vez, y levantarlo y llevarlo una vez más dentro de la ciudad. Y muchas veces necesitamos que las personas hagan eso, que la comunidad pueda rodearnos, que la comunidad pueda orar por nosotros, que nos ayude a levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Hace muchos años, estaba trabajando en Coppel y estaba en la parte de la preparación, y recuerdo que nos decían en la preparación, nos decían, pues Coppel, nos decían, no es una tienda que se vea muy lujosa como el Dorians, porque en aquel tiempo todavía estaba el Dorians, creo, que ahorita es Sears. Dice, pues Coppel no es una tienda como Sears o como algunas de estas tiendas que se ven más lujosas. Dice, porque cuando una tienda es así, a veces las personas de una clase baja, media baja, a veces las personas no entran, no sienten esa confianza, se sienten como si no estuvieran vestidos apropiadamente para entrar. Y se me hizo muy interesante todo eso. Y cuando estaba estudiando para este mensaje, yo pensaba, ¿será Renuevo una iglesia así? O las personas a veces tendrán la idea de que la iglesia es así, como de que tengo que estar vestido de cierta forma, o mi vida tiene que verse de cierta manera para poder estar y poder sentirme parte de esa iglesia, o cómo tiene que ser mi vida. Y hermanos, déjenme decirles algo, que todavía sigo aprendiendo de parte de Dios cómo se ve en la práctica. Yo espero que ninguno de ustedes sienta que no pertenece. No sé cómo estén nuestras vidas, no sé cómo esté tu vida. Yo siempre asumo que nuestras vidas están afectadas por el pecado. Yo siempre asumo que estamos luchando, que estamos batallando, que no somos perfectos,
que hay problemas en nosotros, en nuestras familias. Y espero, hermanos, que nunca eso nos haga sentir como que no pertenecemos aquí. Porque es bien fácil, hermanos, venir los domingos o los miércoles y vernos a las caras y pues todos estamos sonriendo. Yo no, a veces yo soy el único que no sonríe, ¿no? Todos estamos sonriendo. Es que mi cara de descanso es así, hermanos. No es que esté enojado. Así mi cara de descanso es así. Nos vemos y todos bien vestiditos, ¿no? Peinaditos, la mayoría. Pero yo espero que nunca nos sintamos que es que yo no soy como ellos, es que yo no pertenezco, sino que sepamos que la comunidad de Jesús, que los cristianos, hermanos, tenemos vidas que necesitan ser restauradas, que venimos con corazones rotos, que venimos con vidas rotas, que venimos, hermanos, con pecados serios en nuestras vidas. Pecados de adultos le llaman algunos, ¿no? Y que nunca sintamos que eso nos excluye, hermanos, porque es en la comunidad de Jesús donde esas cosas deberían poder ser expuestas, que podamos ser rodeados y ser levantados. Porque ¿en qué otro lugar va a pasar? ¿En qué otro lugar, hermanos, vamos a podemos construir una atmósfera donde haya esa libertad para hablar de lo que nos pasa, con lo que estamos luchando, con lo que estamos viviendo? Si no es en una comunidad donde creemos en la gracia, en la restauración y en el poder de Dios. Si no es aquí, ¿dónde? ¿Dónde vamos finalmente a poder sanar? ¿Dónde vamos, hermanos, finalmente a poder ser restaurados por otros? Personas que nos aman y que amamos. Solamente en una comunidad donde la gracia y la verdad sean valores fundamentales, donde sabemos que no vamos a ser rechazados, sino que podemos encontrar amor, restauración y una nueva oportunidad. Y debemos construir esa comunidad. Pablo y Bernabé regresan a iglesias donde habían estado antes para animar a los hermanos. Y una vez más Pablo decía, es necesario que pasemos por muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. En la teología, hermanos, de Lucas, en los libros que Lucas escribe, nos vamos a dar cuenta que Lucas constantemente habla acerca de esto, la necesidad de sufrir para experimentar el reino de Dios. Porque en la mente de Lucas, hermanos, la manera en la que Dios logró su propósito en Cristo Jesús es a través del sufrimiento. ¿Recuerdan? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de pecadores y que sufra, pero al tercer día va a resucitar. Y en la mente de Lucas, todo cristiano de alguna manera, hermanos, para poder que Dios cumpla su propósito en nosotros, es necesario el sufrimiento. Si fue necesario en Jesús, igual es necesario en nosotros. Pero un sufrimiento por la causa de Jesús, no por nuestra causa, no por nuestros errores, sino por la causa de Cristo. Y finalmente, Pablo y Bernabé levantan líderes nuevos en cada una de estas ciudades. Es bien interesante porque creo que hay por lo menos 4 razones por las que esto es necesario. Y vamos a leer versículos 23. Versículo 23. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia, llegaron a Panfila, predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia
y le informaron a todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedaron? ¿Por qué creen? Por lo menos 4 razones, hermanos, por las que ellos levantan líderes y regresan a su lugar de origen. Uno es que la obra debe continuar. ¿Sí? Ya había en esas ciudades a las que ellos llegaron, predicaron la palabra, algunas personas se convirtieron, en algunos lugares dice muchos se convirtieron, comenzaron a seguir a Jesús, pero ellos tenían que irse porque la obra tenía que continuar. Por lo tanto levantan a líderes locales, ancianos, pastores locales que puedan continuar con la obra del ministerio. Y así como ellos fueron enviados en oración y ayuno, ellos también establecen líderes, ancianos. Siguiente, creo que otra de las razones es para que los locales sirvan a los locales. ¿Cuál fue el problema con el que se encontraron Pablo y Bernabé? Que predicando el evangelio, las personas tenían cierta cultura, ciertas historias, y de alguna manera al escuchar o al ver lo que Dios estaba haciendo, lo malinterpretaron. Pero cuando un local sirve a otro local es más fácil, ¿sí? Porque puede conocer mejor la cultura y conoce el lenguaje, las historias, los signos, los símbolos. Eso es para los alumnos de Cosmovisión. Por ejemplo, Mike. El plan de Mike desde un principio era levantar a alguien, un local que se pudiera quedar aquí. Porque Mike, pues el español no es su primer lenguaje, ¿no? Entonces a veces no sabía qué chistes contar. A veces todavía me pregunta, oye Néstor, ¿esta palabra está bien o está mal, no? Y yo le decía, no, está bien, está mal. Pero yo, pues tenemos la misma cultura, entonces podemos comunicarnos un poco mejor. Ellos habían levantado líderes, ancianos, y les habían dado un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de servicio. Y siguiente, Pablo y Bernabé regresan a su ciudad de origen, a donde fueron enviados, y dice que se quedan muchos días ahí. Yo creo que eso era necesario, porque Pablo y Bernabé también necesitaban ser fortalecidos. También necesitaban, hermanos, el consuelo, el ánimo de la iglesia, y también ser fortalecidos en su espíritu. Por eso es importante. Lo que Pablo y Bernabé hacen, hermanos, al dejar a otros ancianos, otros pastores, otros líderes, nos enseñan, hermanos, que ellos sabían que no son indispensables en la obra, que la obra de Dios va a continuar y que ellos deben delegar responsabilidades, que ellos pueden confiar en otros, que ellos pueden soltar las cosas, confiar en Dios y confiar en lo que Dios hace a través de otras personas. Pablo y Bernabé nos enseñan en la importancia del descanso, de saber que el trabajo no es todo lo que se necesita, sino tener una perspectiva correcta de lo que es servir a Dios. Obviamente eran personas que sufrían, pero no sufrían solo por sufrir. Sufrían en obediencia a Dios por la causa de Cristo, cuando era necesario sufrir por aquello que Dios les recomendaba que hicieran. Hermanos, yo sé, como decía ahorita, que nuestras vidas no son perfectas y que de la misma manera, no solamente en nuestras propias vidas, sino también en el servicio, el ministerio puede ser difícil, el seguir a Jesús puede ser difícil. Y me gustaría hacer algo, hermanos, esta mañana. Me gustaría que pudiéramos orar. Si tú te sientes como Pablo, ya sea por el ministerio o por otras cosas en la vida, y necesitas que oremos por ti, hermanos, me gustaría pedirte que te pongas de pie. Si tú dices, necesito oración, mi vida se encuentra así, mi vida no es perfecta, el pecado está presente, necesito ser restaurado, necesito sanar heridas, necesito que Dios haga un cambio en mi vida, necesito que Dios me sane, necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y hermanos que están sentados, voltea a ver a quienes se pusieron de pie.
Y me gustaría que los rodeáramos. Sí, así como los creyentes rodearon a Pablo y a Bernabé, y que pudiéramos orar unos por otros. Los de media también pueden venir y orar por algunas personas. Job, Emanuel, Henry. No vamos a orar hasta que todos estén rodeando a alguien. Acá faltan mis hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que así como este hombre que fue sanado, podamos tener la fe suficiente para ser sanados de aquello que Dios nos quiere sanar. Si es en el ministerio, hermanos, donde hay dificultad, donde hay sufrimiento, donde hay pesar, igual que podamos orar unos por otros. Y que así como vimos la mano de Dios obrando, que podamos verla también en esta iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos ser una comunidad, Padre, no que es perfecta. Queremos ser una comunidad que ora, una comunidad que rodea, Padre, que levanta. Queremos ser, Padre, una iglesia que no se escandaliza, Padre, de qué tan rota puede estar el alma de nosotros, sino que podamos amar, que podamos orar, que podamos levantar, que podamos creer en tu gracia maravillosa, Señor, para obrar. Señor, venimos ante ti como una iglesia que no es perfecta, como tus hijos, Padre, pero como hijos que tienen heridas en su corazón, que no somos perfectos, y venimos a ti deseando, Señor, que tú nos limpies, que tú nos sanes. Venimos, Señor, pidiendo que hagas un milagro en nuestras familias, que tú puedas obrar, Señor, en ellas. Venimos, Padre Santo, como personas con una historia rota, que queremos dejar, Señor, que tú nos sanes, que tú cuentes nuestra historia de una manera distinta, Padre. Señor, te pido que rompas las cadenas, que nos permitas, Señor, escapar que nos redimas, que nos des libertad, Señor, como solamente tú puedes hacerlo. Que nos permitas ver a nuestro pasado no como algo que nos ata, sino como un lugar donde tú estabas obrando también, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Y sigamos haciendo eso, hermanos. Sigamos orando unos por otros, levantándonos unos a otros siempre. Dios les bendiga, hermanos.